Ya, en esta parte vamos a repasar dos conceptos que nos van a permitir entrar a las transformaciones matriciales, pero a través de un cambio de base y utilizando la base estándar u otra base. Entonces, fíjense, vamos a no demostrar ese teorema, pero es en realidad el concepto de lo que es una base y vamos a ver claramente cómo es su comportamiento. En cambio, en esta definición lo que vamos a determinar es un vector particular que viene justamente de lo que es el concepto de base, pero que nos va a interesar para justamente ese tipo de transformaciones. Entonces, fíjense, dice aquí, tenemos una base S que está compuesta por n vectores y es una base de este espacio vectorial B. Luego dice este teorema, para todo B en B, o sea, cualquier B, esta puede expresarse como combinación lineal de los elementos de su base. Acá en esta expresión, en realidad es una reiteración de lo que es en realidad este conjunto S, que es una base. Porque para que este sea una base, tiene que cumplir dos condiciones, ¿no? Esas dos condiciones son de linealidad y de generador. Para que este conjunto S es base, entonces hemos dicho que cumple dos condiciones, ¿no? Entonces S es linealmente independiente y hemos dicho que S es un generador. En ambos casos se hace una combinación lineal, para este sacar la solución trivial y para este que sea combinación lineal de todos los elementos del espacio vectorial que se está trabajando. Pero fíjense cuando aquí dice, es decir, dice, está formando una expresión. En realidad es simplemente que B1, B2, B3 hasta Bn, elementos de la base, generan a todos los elementos de este espacio vectorial y particularmente a este B, ¿no es cierto? En realidad esta sería la definición simplemente de lo que es una base. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia en este caso? Y vendría a ser que estos escalares, que ahora los he renombrado, ya no como manejábamos más antes, K1, K2, hasta Kn, ahora se llaman C1, C2, C3, hasta Cn, y vamos a decir que estos son únicos. Es decir, este teorema dice que esa combinación lineal que se haga para este B con esos n vectores, estos escalares son únicos. Entonces, eso está expresando el teorema. Obviamente, su demostración tendrá que ser, de acuerdo a la formalidad, encontrar esos C únicos, ¿no es cierto? Entonces, eso en principio, que estos escalares son únicos. Ahora, fíjense esta definición. Dice, dada S una base de n vectores de un espacio vectorial, ahí tenemos la misma. Luego dice la combinación lineal para B, lo mismo que estamos hablando, determina los escalares C1, C2, C3, Cn, ¿no es cierto? Igual que el teorema, las cuales se definen, dice, como las coordenadas de B relativas a S. Entonces, en esta definición, lo importante es, dice, se definen como las coordenadas relativas a S. ¿Quiénes? Estos escalares. Esos escalares que son únicos y que vienen de una base, determinan las coordenadas de B, de este vector B, relativas a S. El vector de coordenadas relativas de B, bueno, en cuanto ahora a notación, fíjense, el vector de coordenadas de B relativas a esa base se define y se denota por este vector. Vamos a denotar, entre paréntesis, a este vector y aquí le vamos a colocar relativas a S. Esto se lee vector de coordenadas de B relativas a la base, a S. Y esos están definidos como el C1, el C2, el C3, hasta el Cn. Y de esta manera se escribe y se denota. Entonces, es decir, hallar estos C únicos y simplemente ese es el vector de coordenadas relativas a S, para ese B dado, ¿no es cierto? Ahora, otra notación que en realidad es la misma, solamente que está escrita en forma matricial, dice, la matriz de coordenadas de B relativas a S se define y se denota por
Fíjense, la diferencia simplemente es un corchete, aunque se puede manejar el mismo paréntesis. Decimos matriz de coordenadas de B relativas a la base S. Y está escrito en este caso como columna, ¿no? Entonces, su diferencia en notación no es más que matricial y vectorial, ¿ya? Entonces, fíjense que si nosotros queremos hallar las coordenadas relativas a algún vector, solo tenemos que hacer una combinación lineal, como se puede apreciar, ¿no? Aquí vamos a hacer un ejemplo general. Pero antes de eso, vamos a aclarar una situación particular. Nota, dice, la base estándar para coordenadas relativas determina el mismo vector dado. Entonces, cuando, en términos de aquella definición y del teorema, vamos a tomar la base estándar, el vector de coordenadas relativas va a ser el mismo. ¿Ya? Y vamos a ver por qué. Y al mismo tiempo vamos a practicar estos dos ejemplos para hacer una precisión de lo que se quiere hallar. Fíjense. Ejemplo, dice, sea S, S1, S2, S3, una base de 3. Sabemos que este S determinado por estos vectores es la base estándar. ¿Ya? Luego dice, hallemos el vector de coordenadas relativos a S para este vector, 2, 3, menos 5, porque estamos en L3, ¿no? Entonces, fíjense, solución. Entonces, solamente para una reiteración, el S1 es 1, 0, 0. El S2, como ya se conoce, es el 0, 1, 0. Y el S3 es el 0, 0, 1. ¿No? Estas son las coordenadas de la base estándar. Ahora nosotros nos abocamos a lo que dice las coordenadas relativas. Tienen que ser combinación lineal, ¿no? Entonces lo que hacemos para este vector, B sería igual a C1 por S1, ¿no? Siempre por su base, fíjense, en una comparación, más C2 por S2 y más C3 por S3. Entonces el propósito aquí es hallar quién es C1, C2 y C3. Porque el vector de coordenadas relativas es justamente esos escalares, ¿no? O si queremos hallar la matriz de coordenadas relativas. Entonces mi propósito es hallar C1, C2 y C3. Este es mi interrogante. Eso quiero hallar, ¿ya? Entonces fíjense que en este caso va a ser muy sencillo. Anoto el valor de B, 2, 3, menos 5. Y aquí anoto el escalar C1 y obviamente voy a copiar sus coordenadas de la base estándar. Entonces ahí está. Y luego aquí tengo C3 por 0, 0, 1. Hago las operaciones y resulta lo siguiente, ¿no? Hago las operaciones. Entonces voy a tener, fíjense que el C1 en las primeras coordenadas va a quedar C1. Y en las segundas coordenadas va a quedar el C2. Y en las terceras coordenadas va a quedar el C3, ¿no? Y obviamente el C1 valdría para nosotros 2, el C2 valdría 3 y el C3 valdría menos 5, ¿no? Entonces, ¿cuál será entonces nuestro vector de coordenadas relativas a S, ¿no? Queremos hallar el vector de coordenadas relativas a S para este B. Por tanto, el vector de coordenadas de B, ¿no? Que es este, relativas a la base estándar que nos hemos dado, pues va a ser igual. Según aquella definición, solamente se toman los escalares encontrados. Entonces, en este caso será 2, 3 y menos 5. Fíjense que, en efecto, este vector en realidad es el mismo vector, ¿no? Es decir, que la base estándar no le hace nada, si vale la expresión, no le causa ningún cambio. Pero el vector de coordenadas en términos de la base estándar sería ese, ¿no? Ahora vamos a ver aquí el ejemplo. Fíjense, a diferencia de esta, va a haber un cambio sustancial. Entonces, dice lo siguiente. Ya, acá tenemos, fíjense, tengo una base, a diferencia de aquel, ¿no? Que ya no es la base estándar. Tengo B1, B2, B3, una base de L3. Y este B1 es 1, 4, 5, B2 es 2, 3, 1 y B3 es 5, 8, 7. Dice, halle el vector de coordenadas relativas a la base, vector de coordenadas relativas, y halle la matriz de
matriz de coordenadas relativas a S. Solo es notación nomás. ¿Para quién? Para B igual a 185. Entonces nuestro tratamiento es el mismo. Fíjense. Solución. Como aquí este teorema dice, este B tiene que ser combinación lineal de todos los elementos. Entonces decimos B es igual a C1, B1, C2, B2 y C3, B3. Lo único que estamos haciendo es combinación lineal. Reemplazamos datos. Entonces tengo 185 y acá tengo C1, pero B1 es 145 más C2 por B2, pero B2 es 231, más C3 por B3, pero B3 es 587. Entonces ya hemos hecho la combinación lineal. Entonces vamos ahora a escribir la matriz que determina esta combinación lineal. Y entonces tendría, ¿no? En primeras coordenadas, C1, 2C2 y 5C3, ¿no? 5C3. Y eso es igual a la primera coordenada. Aquí tengo 4C1, 3C2 y 8C3. 8C3 y eso sería igual a 8. Para la última parte sería 5C1 y luego aquí sería C2 y aquí sería 7C3. Y eso se iguala a la tercera coordenada, que en este caso es 5, ¿no? Entonces ahora nuestro trabajo va a consistir en resolver este sistema, ¿no? Para quienes, como habíamos dicho, ¿no? Intentamos averiguar quién es C1, C2, C3. Aquí lo propio. Entonces, agarramos la matriz aumentada. 1, 2, 5, 1, 4, 3, 8, 8. ¿No? 4, 3, 8, 8, 5, 1, 7, 5, 1, 7, 5. Entonces, muy rápido, menos 4, le sumamos. Entonces tengo acá 1, 2, 5, 1. Entonces tengo 0, menos 5, aquí menos 20, menos 12, aquí menos 4, 4. Por menos 5 y le sumamos 0, menos 10, menos 11. Aquí me da 0, menos 10, perdón, menos 9. Aquí me da menos 25 más 7, menos 18. Aquí me da menos 5 más 5, 0. Entonces, intercambiamos filas por menos un noveno además. Entonces tengo la matriz 1, 2, 5, 1. Acá le vamos a multiplicar por menos un noveno. Este va a volver 1, 2 y este 0, ¿no? Y le intercambiamos 0, 1, 2, 0. Y este se viene aquí abajo, ¿no? Menos 5, menos 12, 4. Por 5 le sumamos a la tercera fila y obtenemos, entonces esto es equivalente, 1, 2, 5, 1, 0, 1, 2, 0, por 5, 0, 0, aquí me da 10 menos 2 y aquí me da 4. Entonces, digo por menos un medio. Entonces tengo 1, 2, 5, 1, 0, 1, 2, 0, 0, por un medio 1, menos 2, perdón, 0, 1, menos 2. Sigo escalonando, entonces este dirá por menos 2, le sumo a este. Entonces tengo 0, 0, 1, menos 2. Entonces este da 0, este da 1, este da 0. Y aquí me da 4. Este digo por menos 5 y le sumo a este. Entonces digo
0, 1, aquí me da 2, aquí me da menos 5, me da 0, y aquí me da 10 más 1, 11. Finalmente, digo por menos 2 y le sumamos a este, y entonces eso será equivalente, ¿no? 0, 0, 1 menos 2, y tengo aquí 0, 1, 0, 4, por menos 2, esto se queda en 1, esto se vuelve 0, esto es 0, y aquí me da menos 8, 11 menos 8 es 3. Entonces de aquí tengo que el C1, fíjense que aquí en este sistema las incógnitas son el C1, el C2, el C3. Entonces aquí el C1 obviamente será 3, el C2 será 4 y el C3 es menos 2, ¿no? Entonces una vez que hemos hallado estos escalares, entonces podemos escribir nuestras soluciones. Por tanto, el vector de coordenadas relativas a la base, entonces vector va a ser C1, C2, C3. Eso quiere decir que es 3, 4, menos 2, ¿no? Además, la matriz de coordenadas de B relativas a esa base, entonces en ese mismo orden le tomamos 3, 4, menos 2. Ya acá fíjense en este tema que es un tanto el corazón, si quieren, de las transformaciones lineales, nos da una herramienta fundamental para encontrar transformaciones de mucha importancia en el ámbito de las aplicaciones de este álgebra. Acá tenemos dos teoremas, ¿ya? Y ambos teoremas en cierto sentido tienen una similitud. La diferencia está en que en este primer teorema se utiliza la base estándar y en aquella, como vamos a poder ver luego, se utiliza una base cualquiera, hablando siempre en términos de espacios vectoriales. Fíjense, antes de enunciar este teorema, les hago el recuerdo de lo siguiente. Decíamos en una definición anterior que si nosotros tenemos una matriz A de M por N, entonces esa definición dice, luego dice, se puede encontrar una transformación que vaya pero del espacio Rn en el espacio Rm. Y esa transformación va a ser T de B igual a A por B. Esta transformación lineal se llama multiplicación por A. La multiplicación por A se llama, ¿ya? Entonces, esta definición nos ha permitido que a partir de una matriz A se encuentre una transformación y esa transformación va a estar definida por esta regla que se llama multiplicación por A. A diferencia de esta, aquella es un tanto que va en el sentido inverso, digamos, ¿no? Entonces, en ese marco, aquel teorema dice, fíjense, bueno, acá como título hemos colocado representación matricial de una transformación a través de la base estándar. Entonces, ese teorema está dirigido a través de la base estándar. Entonces, dice el teorema, si T va de Rn en Rm, que es una transformación lineal, dice aquí muy claramente, luego existe, dice, ¿no? A partir de esta transformación, una matriz A, dice, a diferencia de ese que habíamos recordado, ¿no? De M por N, fíjense, ¿de dónde ha tomado? De este en este, ¿no? Tal que dice, esta transformación T es la multiplicación por A, es decir, lo mismo, pero en sentido inverso, si vale la situación, ¿ya? Esa definición se va a repetir exactamente en aquel teorema, como vamos a poder observar. Tenemos en primer lugar entonces una transformación lineal de Rn en Rm y luego vamos a encontrar o va a existir una matriz A de M por N, tal que T es la multiplicación por A. Esa es la que les he manifestado, ¿no? Bueno, acá incluso podemos anotarlo eso, ¿no? Esa transformación, podemos colocar T de B es A por B, ¿no? Es esta transformación que se llama multiplicación por A. No está en el teorema, pero la vamos a usar. Pero lo vamos a usar con otra notación. Ahora fíjense, dice, ahora sí, S dice,
¿no? Refiriéndose a este conjunto de vectores, E sub n, es la base estándar de Rn, dice, de Rn. Entonces, esta matriz A, es decir, se refiere a la que existe, tiene como vectores columna, dice, a T de E sub 1, T de E sub 2, T de E sub n. Es decir, esta matriz va a ser, esta matriz A va a ser esta forma de matriz, donde aquí van a estar las columnas de T de E sub 1, T de E sub 2 y T de E sub n. Y a esa matriz A la vamos a denotar por esta simbología, ¿ya? Es como si fuera, bueno, esta es una matriz entre corchetas T respecto a la base S. Es decir, esta matriz A ahora ya es T entre corchetes respecto a la base S que hemos tomado, ¿no? Entonces, nuestra transformación, multiplicación, T de B igual a por B, se escribiría de la siguiente manera, ¿no? T de B igual a por B, dice, pero A, como lleva esta notación ya, entonces sería este por este, ¿no? Esa sería su notación. Entonces, esta es la transformación lineal que se ha encontrado. La representación matricial para esa transformación es esta matriz A, pero su escritura como transformación va a ser esta. Nota, fíjense, la última expresión, refiriéndose a esta, se conoce con el nombre de representación matricial de T, dice. Ya, a esta la conocemos como representación matricial de T. Algunos autores solamente sacan la matriz A, pero nosotros vamos a sacar la transformación, ¿ya? Pero la base fundamental en este teorema es que se toma la base estándar. Entonces, fíjense en este ejemplo. Dice, sea T de R3 en R2, siempre haciendo una comparación, una transformación lineal, dice. Tal que T de B, dice, aquí nos están dando ya la regla, no es la multiplicación por obviamente, pero se va a generar a partir de este. T de B es esta expresión, ya esa es su regla de esta transformación lineal. Entonces dice, halle la representación matricial de T a través de la base estándar, dice. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense, solución. Entonces, en este teorema, lo que necesitamos es la base estándar. Entonces, vamos a tomar la base estándar, sea S igual. ¿La base estándar de quién? Fíjense, aquí se toma la base estándar de Rn. En nuestro caso será de R3. Entonces, esta, como ustedes ya saben, es 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Esa es la base estándar de R3, ¿no? Por una parte, ¿no? Entonces dice, esta matriz A, de la que el teorema nos especifica que existe, va a estar, dice, tiene como elementos, dice, a T de E sub 1, como vectores columna, dice. Entonces tendremos que sacar T de E sub 1. En nuestro caso, fíjense, este es E sub 1, ¿no? Este es E sub 1, este es E sub 2 y este es E sub 3. Entonces tendremos que sacar T de E sub 1. Ahora, fíjense, T de E sub 1 es igual, ¿no? Es T de 1, 0, 0. Entonces, este T de 1, 0, 0 vamos a sacar de nuestra relación, ¿no? Entonces, es como si tomáramos aquí X, Y, Z, ¿no? Porque va de R3 en R2. Para R2, una y dos componentes. Entonces, en nuestro caso, este es el X, Y, Z. Entonces, el X vale 1, el Y vale 0, el X vale 1, este vale 0 y este vale 0, ¿no? Para ver de una manera más práctica. Entonces, hago los cálculos y entonces esto me dará 3 por 1, 3, este es 0, entonces 3, coma. Aquí me da 1, estos son ceros, entonces este es el 3, 1, ¿no? Entonces tengo el T de E sub 1. Luego voy a obtener el T de E sub 2, tal como me dice el teorema, ¿no? Encontramos el T de E sub 2, entonces este va a ser T de 0, 1, 0. Y este reemplazamos. Entonces aquí lo cambiaríamos, ahora el Y vale 1. Los otros valen 0, ¿no? Este vale 0, este vale 1, este vale 0, este vale 1 y este vale 0, ¿no? Como está acá. Entonces ahí, como se puede observar, la primera componente valdría menos 1. La segunda componente son ceros, entonces esto es 1, ¿no?
Y me falta hallar de t de E sub 3. E sub 3. Entonces este es t de 0, 0, 1. Y entonces esto será igual. Entonces aquí hacemos los cambios. Entonces ahora el que vale 1 es z. Entonces estos valdrían 0, 0, 0, 0 y este vale 1, ¿no? Y entonces obviamente, como ustedes como observarán, entonces la primera es 0 y la segunda es 1, ¿no? Una vez que tenemos esos t de sub 1, dice que esta matriz está compuesta por los vectores columnas de eso, pero como columnas, ¿no? Vectores columna. Entonces, por tanto, diremos, ahora esta matriz A ya es esta notación. Entonces diremos la transformación T respecto de la base S va a ser igual. Entonces, el primer T de es 1, pero como vector, como vector columna, 3, 1. El segundo, para T de es 2, menos 1, 1. Y para el último será 0, 1, ¿no? Y entonces esta es nuestra matriz de la representación matricial. Ahora, queremos escribir nosotros este. Entonces diremos, por tanto, este será T de B igual a esta matriz, que es T de S, que es esta. Entonces, que será 3 menos 1, 0, 1, 1, 1. Dice por el vector B, pero nuestro vector B, en nuestro caso, este B viene de R3. Entonces, esto tendrá que ser X, Y, Z. Ya, entonces ese es, ¿no? Entonces, obviamente, si nosotros escribimos, bueno, esta es la representación matricial, ¿no? Esta es nuestra representación matricial de la transformación T. Entonces, observen que de esa manera es la que encontramos la representación matricial de esa matriz, ¿no?